listo para llevar. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. En JS Soluciones Jurídicas Especializadas, brindamos seguridad jurídica a todos nuestros... Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos al programa Legalmente Hablando, un programa de suma importancia para toda la comunidad de Barrancabermeja. El tema del día de hoy es insolvencia de persona natural no comerciante. Un tema que afecta a muchas personas que no son comerciantes y que están pasando por problemas económicos. Le doy la bienvenida al abogado Alberto González Mebarat, quien por supuesto a través de diferentes preguntas vamos a despejar las dudas. Doctor, muy buenas noches. Hola Jessica, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Doctor, hablemos por supuesto de este tema, ¿qué es la insolvencia de persona natural no comerciante y en qué situaciones se puede solicitar? Bueno, lo importante es que el régimen de insolvencia, para comenzar a ambientarnos en el tema, puede operar para persona natural no comerciante y para persona natural comerciante. Hoy vamos a hablar de persona natural no comerciante. Lo primero que hay que mencionar de esto es que se rige por la ley 1592 del 2016, que es el Código General del Proceso. Esa fue una modificación que se surtió a raíz de un cambio que hubo en la forma procedimental de llevar este tipo de insolvencia. Cuando hablamos de persona natural no comerciante, estamos hablando de la persona natural, cualquier persona que tenga alguna actividad económica que no ejerza alguna actividad mercantil, ¿sí? Es aquella persona que no está registrada como comerciante en la Cámara de Comercio o en la DIAN. Una persona natural no comerciante puede iniciar un trámite de insolvencia si no puede pagar 2 o más deudas en un plazo mayor a 3 meses. Este trámite le permite llegar a un acuerdo con sus acreedores efectivamente, ¿sí? Se puede presentar también ante la Cámara de Comercio, ante notario o juzgado civil municipal. ¿Cuál es la finalidad de esta insolvencia de persona natural no comerciante? Pues aliviar todas las deudas que tenga, ¿cierto? Que sean 2 o más deudas, como decía ahorita, y en un plazo mayor a 3 meses, es decir, que sus deudas tengan 3 meses o más, y con base en eso, pues las personas se pueden aliviar un poco presentando la demanda ante el juzgado civil, la solicitud ante la notaría o ante la Cámara de Comercio. En un proceso de insolvencia, ¿y cuáles no son susceptibles de reestructuración? Bueno, las deudas pueden ser todas las deudas menos las deudas de alimentos. Las deudas de alimentos que se deban hacia el menor hijo o hacia la persona o hacia el hijo que haya cumplido los 25 años pero que esté estudiando, eso no puede entrar dentro del régimen de insolvencia de la persona no comerciante. De resto puede entrar cualquier deuda. Ok, abogado, pero entonces partiendo de este tema, ¿cuánto tiempo debe de haber pasado desde el último pago de una deuda para que una persona pueda solicitar la insolvencia? 3 meses debe pagar, es decir, 3 meses debe pasar para que la persona pueda solicitar acogerse al régimen de insolvencia, y la ley ha establecido que deben ser 2 o más deudas lo que debe tener la persona como deuda acreditada, ¿sí? Ahora, dentro de esto, pues
lo que uno busca es la persona natural no comerciante se debe acoger a estos beneficios, a este beneficio, dado que las obligaciones sean reales, no que sean ficticias ni que sean amañadas, porque pues van a ser objeto de verificación por parte del juez, de la notaría o de la Cámara de Comercio. Abogado, nos llegan preguntas que hace la comunidad de Barrancabermeja a través de nuestras redes sociales. La primera pregunta dice: tengo varias deudas y no puedo pagarlas todas. ¿Este proceso de insolvencia me puede ayudar a reorganizar mis deudas? Sí, claro. Precisamente cuando tú tienes deudas y tienes más de 2 deudas, digamos más de 2 obligaciones, te va a ayudar a reorganizarte todas las deudas que tengas, y el proceso de reorganización o el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante va a permitir que tú puedas presentar una propuesta en donde tú le vas a explicar a ese juez o a ese notario que vas a formular un acuerdo o una propuesta de pago para todos los acreedores, ¿sí? ¿Con base en qué? En la capacidad financiera que tú tengas para poder cumplir con ese acuerdo que le estás proponiendo al juez, para que el juez o la Cámara de Comercio o Notaría le traslade a los acreedores y haya un 50% más 1 de la aprobación del acuerdo que se presenta por parte del deudor. Entonces, efectivamente sí le va a permitir organizar y pagar sus deudas. Muchísimas gracias, abogado. Hay una palabra muy clave que toda persona natural le tiene miedo, y es la palabra embargo. Aquí hacen otra pregunta: ¿qué ocurre con los embargos y las acciones judiciales en curso cuando una persona entra en proceso de insolvencia? Todos los procesos que están en contra de una persona se determinan. Primero, segundo, se ordena el levantamiento de las medidas cautelares, y el mismo acreedor debe hacerse parte del proceso de insolvencia ante el juez que está conociendo del proceso, porque han habido casos en donde simplemente se les notifica a los acreedores del proceso de insolvencia, pero las personas creen que por haberse terminado el proceso, el juzgado remite ese proceso al juzgado que está conociendo de la insolvencia o ante la Cámara de Comercio o Notaría, y resulta que cuando van a ver, esa era una tarea que tenía que hacer directamente el acreedor. Es decir, si bien es cierto, el juez termina el proceso y levanta los embargos, ¿sí? Pero es una obligación de ese acreedor, a través de su abogado, hacerse parte de ese proceso de insolvencia. Si no se hace parte, pues básicamente va a quedar esa obligación sin poderse pagar. Ok. Abogado, aquí en Colombia preguntan: ¿qué pasos se deben seguir? ¿Cuáles son los principales, o qué tipos de requisitos o documentación deben presentar para realizar el proceso de insolvencia? Bueno, los requisitos son estar en cesación de pagos, es el primero, es decir, que no esté pagando nada. Es decir, estar en mora por más de 90 días con 2 o más acreedores. El segundo es tener 2 o más procesos judiciales en contra. Y el tercero, al menos el 50% del pasivo total a cargo del deudor debe estar en cesación de pagos. Esos son los requisitos importantes que debe tener toda persona natural no comerciante a la hora de solicitar la demanda o presentar una demanda de insolvencia. Una vez admitido el trámite de insolvencia, la persona natural no comerciante no podrá iniciar procesos judiciales en su contra. Se suspenderán los procesos, como dije anteriormente, que tengan en curso, y no se le podrá suspender la prestación de servicios públicos domiciliarios. Dentro del proceso de insolvencia de una persona natural no comerciante, ¿cuál es el papel que entra a jugar el conciliador? Bueno, el conciliador realmente es un garante, ¿cierto? Él no interviene directamente en la aprobación del acuerdo de pagos que formula el deudor o la persona natural que deba dinero o que deba
que tenga sus acreencias en mora, como les acabo de mencionar, y porque son las partes quienes deciden, es decir, son los acreedores quienes se ponen de acuerdo. El juez les da un plazo de 4 meses más otro mes de gracia, que pueden ser 5 meses, para que se pongan de acuerdo y con base en eso entrar a decidir frente a la fórmula de pago que presenta ese deudor, ¿sí? Si las partes no se ponen de acuerdo, entonces se entenderá pues que hubo fracaso de la insolvencia y entra porque cuando tú haces una solicitud de insolvencia tienes que garantizar tienes que dar una garantía para el régimen de insolvencia. No es que tengo deudas y no quiero pagar y me quiero acoger al régimen, tienes que ofrecer unas garantías, ¿cierto? Y cuando no se cumplen los acuerdos, se liquidan las garantías que tú entregaste, bien sean bienes o cualquier otro tipo de título, ¿cierto? Precisamente aquí tenemos otra pregunta que nos realiza la comunidad y va muy acorde. Si tengo deudas con varias entidades bancarias, ¿pueden obligarme a pagar alguna antes de iniciar este proceso de insolvencia? Sí, claro, porque tiene deudas vigentes al momento. O sea, si tú no has presentado la demanda de insolvencia, todo ciudadano colombiano tiene que pagar y es objeto de que las entidades bancarias, una persona natural, etcétera, cualquier persona natural o jurídica te cobre, te ejecute, te embargue y te remate bienes. ¿Qué sucede si la persona en insolvencia no logra cumplir con el acuerdo de pago? ¿Se cancela este proceso o puede continuar? Claro, no, el acuerdo, lo que pasa es que el acuerdo, los procesos de insolvencia tienen dos partes. Si bien es cierto, se puede presentar por la persona sin necesidad de apoderado o sin necesidad de representación judicial o abogado, pues requiere de un trabajo de un abogado para que presente el escrito de la demanda primero o la solicitud, pero esto es un trabajo muy técnico que va de la mano entre el abogado y un financiero, porque esa proyección financiera que presenta ese financiero como fórmula de pago es la que las partes, es decir, los acreedores, van a aprobar, ¿cierto? Si el 50+1 no está de acuerdo o no se pone de acuerdo, el proceso de insolvencia fracasa. En ese caso, el acuerdo, al fracasar, se liquidan las garantías que aportó el deudor como respaldo a esa propuesta de pago dentro del régimen de insolvencia. Abogado, aquí entra a jugar una palabra muy clave y es acuerdos. ¿Cómo se decide el monto que se pagará cada acreedor durante el proceso de insolvencia? El monto va de la mano, como te decía ahorita, o sea, ¿cómo se decide el monto? Con base en la proyección financiera que hace la persona dependiendo de su capacidad de pago, que puede ser una proyección hasta de 10 años, ¿sí? Pero esos montos los va a determinar es el deudor, teniendo en cuenta cómo va a tener su capacidad de pago frente a lo que le va a proponer al juez, porque en el evento en que él no cumpla con el acuerdo, pues se liquidan las garantías. Perfecto, abogado, saludamos de manera muy especial a cada una de las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales y nos hacen un comentario. Sergio Garzón, por tratarse de un trámite legal, ¿qué tiempo puede durar empezar este proceso? Pues el tiempo es un trámite legal que, digamos, tiene que tener primero 3 meses de demora para poder comenzar el proceso, tanto judicial como administrativo, si es en notaría o en Cámara de Comercio. Una vez presentado el escrito de la demanda, el juez tiene hasta, digamos, puede durar hasta 3 o 4 meses en admitirlo, y ya lo que dure la aprobación del acuerdo de pago, que puede ser hasta por 10 años. Mis ingresos no alcanzan para pagar mis deudas actuales, nos preguntan. ¿Me permite la insolvencia mantener lo suficiente para mis gastos básicos? Sí, pues si los ingresos no son suficientes, volvemos a lo mismo. Es importante
que la persona que cumpla con estos requisitos, es decir, que tenga 2 procesos judiciales en contra, que esté en cesación de pagos, mora de 90 días, ¿cierto? Y que cumpla con esto, tendrá que tener en cuenta que lo que él va a proponer en la fórmula le permite partir con el acuerdo de pago y natural para subsistir, porque no puede hacer un acuerdo de pago inviable para él mismo, porque al incumplir con el acuerdo de pago, pues se van a liquidar las garantías y va a fracasar el proceso de insolvencia. Abogado, ¿qué pasa si, digamos, la persona encuentra un mejor empleo o tiene un aumento de ingresos mientras está en este proceso de insolvencia? ¿Tiene algo que ver? No, realmente no tiene nada que ver, porque pues digamos, si la persona tiene un acuerdo ya aprobado por juez y está cumpliendo con los pagos mensuales que se propuso en el acuerdo, pues no tendría por qué interferir ni tiene nada que ver. Ahora, si ese sueldo le permite cumplir con mayor celeridad las deudas que tiene y puede terminar con anterioridad el acuerdo de pago, pues así se lo hará saber a sus acreedores, para que en el evento en que gane más, pues pueda salir más rápido de las deudas que contrajo, digamos, pueda salir más rápido de la propuesta que le presentó al juez, a la propuesta de pago. En eso sí puede interferir, en cómo acelero yo que no sean 10 años, sino que dure 5, por ejemplo, ¿sí? Ok. Pero eso es concertado, eso tiene que ser concertado con los acreedores. Ok. Nos hacen varias preguntas a través de las diferentes redes sociales. Esta es de suma importancia. ¿Entran también a participar deudas con entidades públicas, en este caso, deuda de impuestos? Claro que sí, entran también. Y ahí es donde el juez, a la hora de hacer, digamos, hay una valoración, hay unos niveles de orden para poder hacer los pagos. Entonces, digamos que las deudas con el Estado son las primeras, el primer orden de pago para que el deudor comience a pagarle a las entidades del Estado, bien sea a la DIAN o a las secretarías de Hacienda de las alcaldías por embargo de impuestos, etcétera. Abogado, hablemos un poco acerca de la rehabilitación financiera dentro de un proceso de insolvencia. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se obtiene? Pues es que la rehabilitación financiera va a quedar supeditada casi que hasta el cumplimiento del acuerdo que le propongas al juez, ¿sí? Porque cuando tú tienes unas deudas superior a 90 días y tienes ya procesos judiciales en contra, pues muy seguramente ya están reportados en Datacrédito, están reportados en las centrales de riesgo, y la hoja de vida crediticia de las personas pues se ve afectada, ¿sí? En ese caso, en la rehabilitación pues va a depender casi que hasta el momento en que vaya a terminar de pagar las obligaciones propuestas al juez, porque antes no se le puede tutelar por habeas data, porque pues obviamente debe, independientemente a que esté en un acuerdo, no va a tener un historial crediticio óptimo. Abogado, si soy una persona natural no comerciante, estoy dentro de un proceso de insolvencia, pero mi acuerdo de pago se cumple, ¿se borran las deudas del historial crediticio? No se borran las deudas del historial crediticio. No, porque realmente, digamos que eso ya viene siendo otro tema de cómo vas a salir de la central de riesgo, ¿sí? Y es como un castigo que tiene la ley frente a las deudas que tú has tenido. Entonces ahí hay que esperar, digamos, un tiempo para que puedas quedar como en ceros frente a las centrales de riesgo. Pero digamos que eso ya no hace parte del régimen de insolvencia. Ok, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de acogerse a un proceso de insolvencia en términos de reportes de créditos y antecedentes financieros? No hay ventajas. O sea, realmente, si yo me someto a un régimen de insolvencia es para aliviarme las deudas, uno, ¿cierto?
permite presentar una propuesta de pago, negociar los intereses inclusive frente al juez o frente a la Cámara de Comercio. Tengo hasta 10 años para poder pagar, no me van a embargar, no me van a ejecutar, no me van a rematar los bienes, ni me van a quitar el carro. Pero en cuanto a las entidades crediticias y reportes por el poco hábito de pago, eso no se va a aliviar, porque realmente una cosa es que yo me someta al régimen de insolvencia y otra cosa es el historial crediticio en centrales de riesgo y datacrédito, que pues digamos eso se va a mantener, porque la verdad es que la persona, si tiene una mora de 90 días, pues es porque ya muy seguramente está reportada, y al someterse al régimen de insolvencia esto no se va a levantar. Abogado, ¿qué pasa si una persona antes de culminar su proceso de insolvencia fallece y queda con la deuda? Pues digamos que ahí lo importante es primero cómo se plantea el acuerdo de pago, qué garantías se pueden presentar ante el juez, y también ahí ya entra un tema dentro del proceso que se llama la sucesión procesal, que la sucesión procesal es aquella en donde la familia del causante entra a responder por ese acuerdo de pago que solicitó el deudor causante. Entonces, la familia tiene que pedir la suspensión del proceso mientras se decide la sucesión procesal, y ahí ya pues entran a cubrir la deuda los herederos o el acuerdo de pago. Abogado, ¿es posible que una persona pueda volver a solicitar o por segunda vez un proceso de insolvencia si ya pasó por uno anteriormente? No, es por única vez. Ok. ¿El proceso de insolvencia protege a mis familiares de mis deudas o ellos también quedan comprometidos en este proceso? No, pues digamos que las deudas son personales, ¿cierto? Si eso depende de cada caso, pero inicialmente las deudas son personales, y la persona que se somete al régimen de insolvencia es de persona natural no comerciante, es solamente lo va a proteger a él, ¿cierto? Digamos que si hay algunos bienes que tiene compartidos con un familiar, pues ese familiar responderá por las obligaciones que él tenga, y ese bien, si tienen 50% cada uno de cuota de la prorrata del bien, pues solamente cubrirá la parte de la persona que está solicitando la insolvencia. Pero a los familiares no tiene que protegerlos, o sea, los protege digamos, en el sentido en que si en esa casa vive una familia y ya no van a rematar ese inmueble por la deuda, los beneficia como familia, pero jurídicamente solamente protege a la persona que se somete al régimen de insolvencia. Es necesario, como usted decía ahorita, una persona natural, no comerciante, puede solicitar este proceso de manera individual, o necesariamente tiene que estar acompañado de un abogado, sabiendo que ya hemos despejado las dudas acerca de este tema. Abogado, ¿usted qué le recomienda a los televidentes y seguidores que hasta ahora nos hacen esta pregunta? Ya teniendo o haber despejado las dudas, ¿necesariamente pueden hacer este proceso, solicitarlo de manera individual, o es mejor por sugerencia realizarlo en acompañamiento de un abogado? No, eso tiene que, digamos, la ley permite que lo radique la persona natural directamente, sin derecho de postulación, es decir, sin necesidad de apoderado, pero la recomendación es que lo hagan a través de abogado, porque esto es una demanda demasiado técnica, es una demanda que es muy compleja, porque aquí juegan muchos factores, juega el factor financiero, que digamos hay que soportar las obligaciones, hay que probar la mora con las entidades bancarias, con el Estado, pedir estados de cuenta. Yo les hablaba ahorita de tener 2 procesos judiciales en contra, que pueden ser 2 procesos ejecutivos o 2 procesos en jurisdicción coactiva que ya esté para ejecución. Por ejemplo, si deba impuestos del carro y esté en jurisdicción coactiva ya para secuestrar el vehículo. Entonces,
digamos que todos estos temas tan técnicos deben ser soportados a través de un profesional en derecho que sepa, digamos, organizar la información, presentar la demanda, que tenga experiencia en este tipo de procesos de insolvencia, porque no es una demanda fácil de presentar. Se tiene que organizar muy bien la información y hay que contar con un financiero, que el financiero presente y proyecte al juez esa capacidad de pago de la persona y la propuesta de pagos a los acreedores, porque, repito, si el 50% más uno de los acreedores no se ponen de acuerdo, el proceso de insolvencia está llamado a fracasar, y si está llamado a fracasar, se liquidan las garantías que soportaban ese acuerdo de pago. Abogado Alberto González Mebarak, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por supuesto, a tratar temas tan de suma importancia para la comunidad de Barrancabermeja como este proceso de recuperación financiera, como este proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. A ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por habernos acompañado y abogado, por favor resaltemos el número telefónico para mayor asesoría personalizada de cada uno de los diferentes temas que venimos tratando aquí en Legalmente Hablando. A ti, Jessica, muchísimas gracias por las preguntas muy acertadas. El teléfono es 315-355-1786. Este proceso de régimen de insolvencia de persona natural no comerciante ayuda a organizar las deudas, es un alivio, levanta medidas cautelares, se deben presentar acuerdos con garantías y se puede hacer ante juzgado, notaría o cámara de comercio. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, por supuesto, mañana con más de Legalmente Hablando. Feliz noche. Momento musical.